Hay errores que se cuentan en dólares y hay errores que se cuentan en vidas. La historia de Jesse Livermore no es recordada por sus victorias, aunque fueron enormes, ni por sus predicciones, aunque movieron mercados, ni por su fama, aunque durante años fue la sombra más temida de Wall Street. La historia de Livermore se recuerda porque demuestra lo que nadie quiere aceptar. No importa qué tan grande seas, el ego siempre puede derrumbarte. Este episodio es el punto crítico de nuestra serie, el lugar donde la teoría de la temporada 1 encuentra su prueba más dura, el momento exacto en que el genio más brillante de su generación descubre que el mercado no destruye a los traders, los destruye su propia mente. A comienzos del siglo XX, Jesse Livermore no era un trader, era un fenómeno, un mito viviente, un hombre que parecía tener un sexto sentido para detectar cuando el mercado estaba a punto de girar. Ganó fortunas que parecían imposibles, leyó tendencias cuando nadie sabía que era una tendencia, identificó patrones cuando nadie hablaba de patrones. Pero dentro de ese talento extraordinario había un riesgo oculto, la sensación de que todo se debía a su genialidad personal. Livermore no se veía a sí mismo como parte del mercado, se veía como alguien capaz de corregirlo. Ese es el punto exacto donde el ego empieza a formarse, la creencia de que el mercado está equivocado y tú no es una semilla pequeña, casi imperceptible, pero cuando germina, destruye todo. Livermore tenía un sistema, tenía reglas, tenía una metodología seria, fría, probada, y mientras la respetó, prosperó. Pero cada victoria le añadió un ladrillo más al muro invisible que comenzaba a bloquear su visión. Ese muro se llama exceso de confianza y cada ladrillo se construye con una frase mortal: esto ya lo he visto antes y sé exactamente lo que va a pasar. Es aquí donde la psicología reemplaza a la técnica, donde la experiencia deja de ser una guía y se convierte en un arma apuntada hacia el propio trader. Livermore no lo notó, y nadie lo nota, porque la soberbia nunca llega gritando, siempre llega susurrando. El error de los 100 millones no nació en un instante, no comenzó con un gráfico, no comenzó con un dato macroeconómico, comenzó con una emoción, la certeza. Livermore estaba convencido, absolutamente convencido, de que un movimiento de mercado estaba mal interpretado. Para él, la corrección era temporal, superficial, insignificante. Ya volverá, pensó. Siempre vuelve, se dijo. Yo sé esperar. Se prometió, pero el mercado no tenía la obligación de confirmar nada. La diferencia entre un inversionista disciplinado y un trader dominado por el ego es muy simple. Uno trabaja con probabilidades, el otro trabaja con certeza. El día que Livermore cruzó esa línea, dejó de operar el mercado y empezó a operar su propia ilusión. Al principio, la posición en su contra parecía un retroceso común. Nada alarmante, nada fuera de lo habitual, pero el mercado siguió avanzando en sentido opuesto una y otra vez. Sesión tras sesión, cualquier trader disciplinado habría hecho lo obvio: reducir riesgo, reevaluar, considerar la posibilidad de estar equivocado. Livermore no lo hizo. ¿Por qué? Porque admitir un error pequeño parecía más doloroso que arriesgarse a un error grande. Ese es el efecto más peligroso del ego. Prefiere perder más dinero antes que perder razón. Cuando una operación va mal, el mercado ofrece dos salidas: la salida racional y la salida emocional. Livermore eligió la segunda, promedió a la baja, pero no por estrategia, no por lógica, sino por negación. Añadió a la posición para mantener viva la esperanza de que su lectura volvería a ser correcta. Cada entrada adicional lo alejaba más del sistema que lo hizo millonario. Cada dólar extra se convertía en un grito desde el ego: no estoy equivocado. El promedio a la baja no fue una táctica financiera, fue un mecanismo psicológico. Fue la prueba definitiva de que Livermore ya no estaba operando el mercado, estaba operando su identidad. La tendencia se volvió clara. El mercado confirmó lo que sus reglas habrían señalado desde el primer día, pero Livermore no estaba mirando reglas, estaba mirando justificaciones. Los números dejaron de ser cifras y se convirtieron en reflejos de su autoestima. Y cuando el ego se convierte en el supervisor de un trader, lo inevitable ocurre:
el mercado muestra su verdadera fuerza. En semanas, la pérdida llegó a niveles impensables, cifras que nadie en la historia había visto en una cuenta personal. Un agujero que ya no se podía ocultar. Y aún así, la rendición no llegó, porque el ego no se rinde, solo se agota. El derrumbe que siguió no fue solo financiero, fue emocional, fue mental, fue humano. Livermore no experimentó simplemente una mala inversión. Experimentó lo que ocurre cuando todo lo que has construido se sostiene sobre una imagen interior y esa imagen se rompe. Su misterio, su grandeza, su leyenda, todo comenzó a fracturarse por dentro. Y es ahí donde su historia entra en una zona delicada, profunda y oscura. Una zona donde las cifras dejan de importar y donde solo queda el peso de la propia identidad. Su final llegó de manera abrupta, dolorosa y trágica, un descenso silencioso que se llevó mucho más que una fortuna. No es necesario entrar en detalles. Lo importante es entender la causa emocional. Livermore no cayó por el mercado, cayó por la batalla interna que nunca logró controlar. Livermore no perdió $100 millones, perdió algo más grande, perdió la capacidad de verse a sí mismo sin la sombra del ego. Su historia no es un monumento al fracaso, es un recordatorio universal que la genialidad no te protege del autoengaño que el ego puede destruirte incluso cuando has logrado lo imposible, que la mente es el campo de batalla real y que ninguna técnica, sistema o intuición puede salvarte si tu psicología está fuera de control. Lo que Livermore nos dejó no es una advertencia financiera, es una advertencia humana. Y por eso este episodio se conecta directamente con la temporada 3, porque ahora, después de ver la tragedia en su forma más pura, el espectador entiende por qué la psicología no es opcional, es supervivencia. La temporada 1, Mark Douglas, nos mostró las leyes de la mente. La presente temporada 2 nos muestra la consecuencia de romperlas. Y la temporada 3 de R. Brett Steenbarger nos mostrará cómo dominarlas. Livermore no fue víctima del mercado, fue víctima de sí mismo. Bienvenido a las series insignias de Trader Mind. Esta no es solo una lista de videos, es su currículum completo para dominar la psicología y los sistemas de las leyendas que definieron el mercado. Deje de luchar contra el mercado y comience a entender la mente que opera en él aquí. Deconstruimos la psicología del trading, la mentalidad del inversor y los sistemas de ejecución profesional. La temporada 3 te entregará las herramientas científicas para controlar tu mente, Dr. Brett Steenbarger, pero la mente sola no gana. La caída de Jesse Livermore, tan dramática como humana, es la validación más poderosa de todo lo que esta serie intenta enseñar. Si no controlas tu ego controlará tu destino. Gracias por acompañarnos, no te pierdas el próximo episodio. Continúa revisando nuestros videos de las más interesantes mentes maestras de las inversiones y trading de todos los tiempos. Entender cómo se entrelazan las temporadas y cómo todo cobra sentido en tu aprendizaje. Nos vemos pronto.